Bueno, ya está con nosotros José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia de la alianza entre los partidos Alianza y Realizando Metas. José Raúl, primero, oye, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero te fue bien en Chiriquí ayer, hombre. Fui profeta en Chiriquí. Fuiste definitivamente, junto con Ricardo. La verdad que gracias otra vez a toda la provincia, a Boquete, los candidatos del partido a las distintas instancias de elección, con quienes estuvimos el sábado en una reunión de trabajo y de animarlos, ¿no? Meterle un poco de pep a la gente. Y ciertamente estuvo bueno. Boquete riquísimo, David un horno. David un horno. Pero estuvo bien, la pasamos muy bien, la verdad. Bueno, algo importante es decir, uno está yendo por todo el país donde hay queda esa resaca, yo creo que es la palabra más precisa, de lo que pasó en noviembre. ¿Cuál es la sensación que hay? Porque pareciera, dicen, el problema es que no hubo gobierno, el problema es que pues lo sobrepasó el problema. Es decir, ¿cuál es lo que ustedes han encontrado que hay un hilo conductor en todo el país sobre lo que pasó en noviembre? Bueno, quizás Chiriquí, donde estuvimos, pues fue la provincia, yo diría, más afectada porque fue un tema de movilidad, más un tema de producción, más un tema de cosechas, más una complejidad de asuntos ahí que afectó a la provincia, no cabe la menor duda, mucho, decepcionó grandemente. Yo no sé si ahí alguien de gobierno se atreve a ir a Tierras Altas, por ejemplo, a caminar, pero la reacción es un nunca más, que nunca más se tranque Chiriquí, que nunca más vengan a abusar de nosotros de esa manera. Y yo he manifestado que ese mes y sencillo de protesta para mal cambió los parámetros de protesta, valga la redundancia. Wow. Porque hoy día cualquier grupito, cualquier persona, cualquier barrio se siente en capacidad de tirar 4 tucos en la autopista Panamá Chorrera y trancar la autopista y dañarle la vida y el comercio a todo el mundo. Y peor aún, sin respuesta de orden público. Eso es peor, un país que ya tiene una tendencia hacia la anarquía, producto de la cobardía, la dejazón, el no me importa. Yo no sé de parte del gobierno nacional qué es lo que más esperan hacer, pero en realidad esos parámetros de propuestas han cambiado y serán difíciles. Yo auguro, porque si nosotros tuviéramos por delante una agenda transparentemente limpia, que no va a haber problema, que todo aquí es pan con queso, pues digo, bueno, no va a haber jaleo, pero aquí vamos a enfrentar en el próximo gobierno temas muy crudos, muy difíciles de explicar, de entender, de lograr apoyo, consenso, etcétera, como es el tema del seguro, que es el agua, son temas que están ahí lacerando y molestando a todo mundo en distintas partes, independientemente del estatus social. Porque digo, a los ricos también se les va el agua. O sea, no solamente tienen otros problemas de basura, tienen otros problemas. Entonces, vemos que este gobierno lo mejor que puede hacer es como especie de crear un fideicomiso y meterlo ahí. Y que no hagan más nada, por favor. Que no se metan a resolver ningún problema porque le embarran de la A a la Z cada vez que se meten. Hay que meterlos en un paréntesis, que alguien lo... Sí, pero alguien tiene que manejar el todo. Pero es que no lo están manejando. El problema es que no lo están manejando porque si por lo menos estuvieran haciendo y resolviendo, no lo están haciendo. Y no es que yo quiera... La verdad que yo no tengo ninguna animadversión con el gobierno, pero es que la incapacidad y la ineptitud es demasiado rampante en términos de la política en general, de la conducción del país integralmente hablando. Entonces, yo siento que hay un espacio de gobernabilidad y de ingobernabilidad mayor. Y de ingobernabilidad. ¿No? Falta de gobernabilidad, pero también ingobernabilidad rayando en anarquía nacional, ¿no? Entonces, esas cosas afectan el ánimo, la producción. Cuando tú conversas con personas que sufrieron, cuando tú conversas con personas que le afectó su cosecha, estoy hablando en Tierras Altas, que fue quizás el área, reitero, más golpeada. Esa gente no quiere volver a pasar por esto. Nadie quiere. Por eso yo dije en Chiriquí, a nosotros no nos trancan más este país. Eso no significa amenaza, significa orden. Un país que tiene que llevar prosperidad, pero también orden público. Si no, esto no funciona. Tú no puedes dejar esto al son que le toque cualquier grupo anárquico para que destroce el país, la economía, la convivencia, las escuelas, etcétera. Eso no puede ser. Eso no se puede permitir, tan sencillo como eso, y me podrán decir lo que quieran decirme, pero simple y llanamente esas cosas no pueden volver a pasar. Porque hay
Es decir, el próximo gobierno, yo creo que nunca ha entrado un gobierno en democracia, en los 30 años que teníamos de democracia, con tantos problemas pospuestos y que en el próximo quinquenio van a tener que resolverse, y con un país, que dejando de ser la gran estrella de América Latina. Es decir, por supuesto, hasta el gobierno de Nito Cortizo tal vez se hablaba de Panamá como esa estrella ascendente que siempre ocupaba los primeros lugares en crecimiento económico, que siempre ocupaba los lugares en crecimiento del ingreso per cápita, que era el lugar idóneo para invertir, etcétera. Ya esa estrella se nos viene en descenso. Yo siento que, y comparto contigo, yo creo que hay mucho acumulado que hay que resolver, pero creo importantísimo hacer un gesto primero. O sea, entrando al gobierno hay que hacer un gesto de buscar a como dé lugar una unidad nacional. Sí. Después, si eso se logra con las fuerzas políticas, las civiles, etcétera, sobre parámetros claros, tampoco vamos a pedir un endoso político, tampoco vamos a pedir que se transformen en copartidarios. No, sí. No. Señores, antes de adentrarnos, tenemos que ponernos con un mínimo de consenso, un mínimo de acuerdo nacional entre todos para poder entre todos allanar ese camino, que no va a ser fácil. Tú me dirás que políticamente hablando, quizás para algunos será provechoso, si se quiere, arrancar con un mazo empezando el gobierno y dándole palo al gobierno bueno, esa es una opción que no va a conducir a nada. A nada. Tenemos que tener en cuenta que, salvo un milagro que no veo ahorita en las barajas de la política, yo no veo a nadie teniendo una mayoría cómoda en la asamblea. No la veo. Yo siento que va a haber una asamblea muy picada, en pedazos, ¿no? En pedazos me refiero parcializada. Va a haber mucha representación. Mucha representatividad de grupos. Yo siento que la fuerza independiente logrará un par de escaños más en la asamblea, lo cual es muy bueno. Hay figuras que se ven que prometen bien. Los partidos políticos no veo a ninguno, sinceramente, con capacidad de montar 36 diputados en la Asamblea. Dios mío, eso es una proeza, ojalá se logre por nosotros, pero es una proeza difícil, y lo digo llanamente, no quiero ser en esto sonar pretencioso, pero lo veo así, lo cual va a forzar al Poder Ejecutivo, al gobierno, al presidente de la República, a tener un cuerpo a cuerpo con cada ley que se pase. Claro. Y eso no significa más nada que buscar acuerdos, ¿no? Yo te digo algo, yo recuerdo el periodo de Guillermo Endara, en el que lo viví, como tú dices, después de la invasión, lo viví internamente dentro del gobierno. Vi perder la mayoría legislativa. O sea, el presidente quedó como con 10 diputados, ingeniero, una cosa así, del partido de gobierno, que ni era partido, después se hizo partido, ¿no? Después se hizo partido en el gobierno. Y logramos hacer cosas grandes, a punta de pulso y a punta de conversación, diálogo, negociación, entre ellas el título del canal, el título constitucional del canal, el tema de lo que se impulsó, que falló el referéndum, aboliendo el ejército por chambonadas de otro que no viene a cuento mencionar. Y en ese tiempo no había ni bolsas de comida, ni becas universales, ni... Bueno, tanto que la mayor parte de los diputados de ese periodo desaparecieron. Y el presupuesto de la Asamblea, para que tú veas las desproporciones donde estamos hoy, era $13 millones. Me decía Pepe Muñoz anteayer, que él, cuando fue presidente de la Asamblea, el presupuesto era 64. Y estaba bien, o sea, cubría bien. Casi 300 millones hoy día, 270 números redondos. Es una barbaridad que hay que cortar de salida en beneficio de este país. Y entonces tener con los grupos o las bancadas, como se llaman, unas conversaciones muy importantes sobre los proyectos que hay que llevar adelante en la Asamblea, sobre todo los de mayor envergadura nacional y solución de temas nacionales como el Seguro Social, IDAN. Los otros asuntos forman parte más de la agenda del órgano ejecutivo, pero yo creo que estos son sensibles, hay mucha desinformación, pero también mucha dejazón, de alguna manera, ¿no? Yo no puedo concebir todavía la barbaridad que dijo un vocero del gobierno, Mezquita, hace 2 años y medio, que ya el gobierno no tenía capital político para manejar el tema del Seguro Social. Lo tiró a la borda, así, boom, tiró 2 años y medio del gobierno, la mitad del periodo lo votó, y ahí está el problema
y Cristo padeciendo, ¿no? Entonces, esos asuntos van a tener que manejarse cuerpo a cuerpo, no hay otra, cuerpo a cuerpo en el buen sentido de la palabra, y por supuesto con mucha visión, con mucho liderazgo y tratando de enrumbar la opinión de las fuerzas políticas del país hacia construir un consenso mínimo en temas importantes. Ya después nos agarraremos en la faena electoral más adelante en el periodo, pero el inicio va a ser clave. ¿Es distinto el Ricardo de 2009 o 2014 al Ricardo de hoy día? Sí, yo lo noto. Es un Ricardo más reflexivo, ha aprendido de los golpes, tiene acumulado una experiencia que se nota a leguas conversando en distintos aspectos, la visión que tiene rápidamente enmarca por dónde pueden ir las cosas. Sin duda alguna será un presidente con mucho conocimiento de lo que es la mecánica de gobernar. Nosotros dos no nos vamos a enfrentar a una curva de aprendizaje para dentro de 2 años saber cómo es que se maneja el presupuesto de la nación. Tenemos esa experiencia, lo hicimos bien, existieron errores que sin duda alguna no se van a volver a cometer, pero que nos dieron a nosotros ese bagaje político para saber por dónde van las cosas, por dónde hay que tener en cuenta a la gente por aquí, la gente por allá, buscar esa dinámica para los propósitos de volver a darles de país esperanza, con orden, prosperidad, bajar el desempleo. Nosotros tuvimos un gobierno con cero desempleo en un momento dado. Ciertamente las condiciones generales macroeconómicas del país no son las mismas, pero tenemos que construir hacia allá. Yo creo que la economía hay que dinamizarla con proyectos. Por eso el tema de renegociar esa deuda pública gigante, inmanejable que tenemos en este momento, hay que hacerlo, porque de lo contrario no va a haber cash flow para poder invertir. Todo no puede ser que tú estés pidiendo plata prestada y llevar esta deuda infinitamente al despeñadero hacia arriba y tirar toda esa plata a la plancha de pancake, como decimos, ¿no? Pague planilla, pague gastos y queda cero para construir un puente, para cambiar el techo de una escuela. Eso no puede ser, Entonces, esas prioridades hay que tenerlas en cuenta. Sin embargo, yo sí le doy mucha importancia, y ahora más que nunca, al periodo de transición de 2 meses pequeños de gobierno. Yo aspiro a que se nos dé la información completa. Por mala que sea, hay que tenerla. Porque por ahí hay que arrancar. Si tú no sabes cuán mal está la situación, no es duro poder tomar decisiones hacia adelante. Entonces yo sí aspiro a que ese proceso de transición, y si no, en lo personal yo lo voy a denunciar. Pero cuando tú comiences a levantar la alfombrita, si esa alfombrita no la levantó quien tiró la basura abajo de ella, nos vamos a encontrar con bellezas que hay que decirle al país claramente, como hizo Milei en Argentina. Aquí estamos, aquí está la deuda, aquí están los compromisos, aquí está el país, aquí está el nivel de empleo, desempleo, etcétera, y poder proyectar con seriedad el rumbo de lo que se va a hacer. Yo no veo de otra. Conocer el estado de la nación, como vemos. El estado de la nación es fundamental para poder adentrarnos. No puede ser que vamos a entrar a solucionar el seguro social con 8 años en estado financiero, por decirlo. Por ejemplo. Es que, ¿cómo lo vas a ver? Cuando es una entidad que maneja números y en qué dimensión de números, ¿no? Entonces, por decir tu ejemplo, yo no quiero ni saber lo que habrá en el IDAN y en otras instituciones. Y creo también, y a propósito de los diálogos de las noticias en estos días, yo creo que sí hay una entidad que hay que entrarle de frente a reestructurarla y darle músculo y ponerle peso de la SEP. No podemos pensar que nosotros podemos seguir con una SEP disminuida, atemorizada frente a los regulados, a los prestadores grandes, que si la energía, que es muy fácil decirle, mira, ayer yo escuchaba a un señor ahí de la campaña Lombana, que Martinelli le dio a la generadora. Hey, Martinelli ahora es el paño de lágrimas de todo el mundo, que si llovió más en el mes de marzo del chivo expiatorio, eso es culpa de Martinelli, porque no. Eso es facilito decirlo. Pero la charlatanería política no puede ir a donde está. La SEP es una entidad llamada a velar por la regulación de los servicios que nos prestan a los usuarios temas importantes como la luz. Yo soy una persona que tiene años de estarlo denunciando en mis redes. Pues yo tengo casa en la playa, tengo casa en la finca. Sí, y Antón, a cada rato acá pongo en Antón Juan 9 horas sin luz. 9 horas, 19, 27 horas. Sí. Nosotros tenemos animales ahí como tiene mucha otra gente.
Por suerte, en el tiempo hemos ido solucionando ese problema con planta eléctrica, con pozos, etcétera. Pero el que no lo tiene, el que no puede hacerlo, entonces tú una cría de pollos, por chiquita o mediana o grande que sea, se te queda sin luz, ya tú sabes las consecuencias de los miles de pollos que se mueren. Entonces, ese es un asunto que va casado también con liderazgo, con poner ahí una persona que no vaya a quedar de empleado de ETESA, digo, de Naturgy, perdón. ¿Entiendes? Que vaya a dar la vuelta. Exacto, eso no siento que es lo bueno. José. Bueno, me gusta cómo estás hablando, pero vamos a los pesos de chicha. Venga. Los pesos. Nosotros tenemos, hoy es día 22 de enero. Al día de hoy, en el escenario, tenemos cosas que deben resolverse para tener claro. Primero, el escenario electoral del 5 de mayo, que se gana con los votos. Así es. Punto. No importa, pero hay una dificultad que tenemos en el análisis de riesgo que significa para Panamá este proceso electoral. Y he venido siguiendo, Raúl, de cerca lo que está pasando en Guatemala. ¿No? Entonces, ahora le voy a preguntar al político, no al abogado, o sea, el análisis político tuyo. ¿Tú crees que el caso de Ricardo en New Business se resuelva después del proceso electoral o antes del proceso electoral? Porque son dos escenarios totalmente diferentes. Es difícil desdoblarme, ¿no? De ser abogado o ser político, porque el caso tiene un componente jurídico importante. Yo creo que hoy mi olfato me dice que el 3 de febrero arrancamos campaña. Sí. Con Ricardo Martinelli liderando esa campaña política, y vamos a llevar adelante una campaña política de movimiento de mucha masa, que no es difícil. Donde Ricardo va como lleva a Don Bosco, ¿no? Verdaderamente, ¿no? Hay que nada más llevarlo bien y canalizarlo, y la gente se suma, y es una barbaridad, una montaña de votos lo que tenemos encima. Y hacer de Ricardo Martinelli un issue político, un problema político para los que lo quieren descarrilar. Es muy... yo te lo digo por mí, a mí no me gustaría ganar una presidencia de la República habiendo descalificado el que iba a ganar. Eso no le va a dar al país nada. El país quiere a Ricardo Martinelli. Quien llegue va a llegar con muy poco. Muy poco de nada. O sea, el país quiere a un Ricardo Martinelli, no quiere a fulano y mengano. Entonces, si fulano y mengano llenan en esas condiciones, ¿qué va a restar? Los brazos abajo de todo el mundo. Entonces, yo creo que vamos a arrancar campaña el 3. Por ahí anunciaremos próximamente dónde vamos a abrir la campaña, un acto importante, político importante, electoral. Y por otro lado, vamos a trabajar duro para que esa campaña sea verdaderamente la demostración de liderazgo, la demostración de lo que representamos en la fuerza electoral del país. O sea, que tú si el escenario es el que tú planteas, y no me puedo olvidar de la pregunta original, definitivamente una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra, ¿no? Yo siento que lo van a dejar correr. Yo creo que es una realidad en la que está empeñado el gobierno o cierto sector del gobierno, pero también hay una responsabilidad por parte de la magistrada o magistradas que van a tener que tomar una decisión que va a ser histórica políticamente hablando en la vida democrática del país. Los que vimos ese proceso sabemos la cochinada de proceso que fue. Sí. La audiencia daba lástima ajena ver fiscales, ver testigos, ver toda clase de gente que no pudo demostrar absolutamente la comisión de ningún delito. Con independencia de esto que estás diciendo, y lo hemos visto en América Latina, por eso todos los días le hablamos a... Ahí está Guatemala. No, ahí está Guatemala, está lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Bolivia, en fin, lo que te quiero decir, hay un plan B. Sí. Bien. Entonces ahora voy al medio del proceso electoral, porque el país espera que se resuelva este problema. Claro. Sin ese problema, nosotros tenemos siempre que hacer, pasa sí. Entonces, cuando tú y yo establezco un if en todo mi análisis, el análisis murió. Murió, claro. Bien. Porque no hay la menor duda de que Martínez es la expresión de el político más popular de Panamá. Y si yo saco de la ecuación esa, todo es un diferente. Bien. Vamos a suponer que ocurre el escenario que tú estás planteando. Entonces vamos a plantearte algunos puntos que me parece a mí que está pasando. En estos foros y debates, la gente, los políticos, los dirigentes,
hablan con muy poca para jugar a jugar safe, a estar siempre a salvo. Entonces, en el mundo político, nosotros tenemos varios riesgos. Uno de los riesgos que tenemos es, por ejemplo, la creencia en algunos sectores minoritarios de que ellos definen el gobierno. Claro, sí. Y que ellos dominan el gobierno. Eso es un problema. Bueno, eso es lo que está haciendo la oligarquía guatemalteca. Dos, el problema que tenemos ahora mismo, y con esta pregunta te quiero dejar, es los muchachos nuestros, los jóvenes. No hay posibilidad de desarrollo del gobierno, cualquiera que sea el gobierno, si nosotros no incluimos a los muchachos. O sea, cuando hablo de los muchachos no me estoy refiriendo a los niños de la escuela primaria y secundaria. No, estoy hablando de los jóvenes profesionales nuestros de 25 a 40 años que se encuentran ahora mismo por ahí populando. Ya están formando familia, ya están posponiendo la decisión de formar además familia. No trabajan, los papás los mantienen. En fin, tenemos una serie de muchachos con talento que tenemos que incorporar, que no están incorporados ni en los partidos políticos ni están incorporados en los llamados independientes. Son la gran masa de muchachos. O sea, ¿qué haría en un gobierno en el que tú participes para que estos muchachos nuestros hacerlo participar en la vida política? Yo siento que lo principal y primero que hay que hacer es que retomen la confianza en la vida política, que en este momento no la tienen. No la tienen. Yo tengo 4 hijos que me han visto a mí ser político muchos años de su vida, ¿no? Casi toda su vida. Que se han fajado conmigo y su mamá muchísimas veces en torno a mí. Y oigo sus debates, yo converso mucho con mis hijos, y es la radiografía de todo aquel, y creo que el alto porcentaje de votantes va a estar entre 18 y 35 años, ¿no? Exacto. Que es una no solo rebelde, una juventud media rebelde, media ajena a los temas políticos. Ellos están más acá en otra cosa, en el TikTok y en las redes sociales, que analizando y leyendo los periódicos. Yo le digo a mis hijos, lean los periódicos por lo menos, ¿no? Porque eso es importante, saber por dónde va el carro, el país. Yo siento que hay que incorporarlos, hay que llamarlos, hay que escoger representantes de esa generación para formar gobierno. Es bien importante. Yo siento que el órgano ejecutivo, que es muy amplio y muy grande, tiene que nutrirse de la experiencia de los que ya peinamos algunas canas con las que no tienen canas. Yo no quiero decir ejemplo, iba a ser un poco ambicioso, pero cuando Guillermo Endara me invitó a ese gobierno, yo tenía 32 años, viceministro de Relaciones Exteriores, y fue ministro a los 33 años de edad, ministro de Relaciones Exteriores. 31 tenía cuando empecé. Y a veces me sentía, tú sabes, un poco abrumado porque primero las responsabilidades fueron muchas y segundo el reto personal de no fallar y de cumplirle al país, y en alguna forma creo que lo hice y lo hice bien. También faltaron muchos, porque fue un gobierno de mucha generación vieja para la época, sí, claro, ¿no? Para la época. Algunos salieron del closet del 68 y arrancaron a gobernar, lo cual dio experiencia, pero no necesariamente relevo, ¿no? Dio experiencia, pero no relevo, pero yo lo vi ahí en primera fila. Yo siento que hoy día organizaciones gremiales importantes del país aportan genio, edad y talento. Hay que tomarlos en cuenta, hay que invitarlos a que formen parte del gobierno. Yo no estoy diciendo que se inscriban al partido político. Eso es otro asunto que no es lo que creo estamos discutiendo aquí. Estamos buscando gente con especialidades. Es que el dirigir un país hoy día, yo te lo digo por mis propias limitaciones, y hay cosas que yo no voy a aprender. ¿No? Hay cosas con las que Loro viejo no da la pata. Loro viejo no da la pata. Ya estas tecnologías a mí me tienen que ayudar a meter cosas y sacar cuestiones en celulares. Nosotros no vivimos con eso, nosotros leímos periódicos y escribíamos y rayábamos en tinta y papel. Los muchachos hoy día no. Pero ese talento, ese talento hay que incorporarlo. Yo no tengo la menor duda de que sí, tenemos que hacerlo porque es la única manera que vamos a formar el relevo. O sea, me decía allá en Chiriquí una persona con la que hablé, dice, esta es la última elección donde los mayores de 60 años definen. De aquí para adelante viene la elección nueva, la generación nueva. Y yo sí apoyo, yo sí apelo a esa generación nueva. Ellos, la regla dice que van a vivir más que nosotros. Y mejor es que se preocupen por tener un buen país
para que ellos lo dirijan junto con otros y tengan esperanza, sosiego social, familiar, para poder tener un buen empleo. Mira, yo creo que todo aquí se resume y creo que es importante lo que voy a decir. Hay que incorporar la informalidad a la formalidad. Y cuando te hablo de informalidad, yo no me refiero al que anda por ir recogiendo botellas en la calle. Yo no hablo de eso. Yo hablo de la cantidad de personas que ya no les interesa. Quizás la pandemia modificó esos esquemas y esos parámetros. A la cantidad de personas que ya no les interesa trabajar para nadie. Ni siquiera ir a una oficina a trabajar. No, anda a cualquier cafetería de Panamá y tú ves un montón de muchachos con una laptop o una tablet trabajando desde ahí mandan sus cuestiones y no tienen que pagarle nada a nadie, tampoco cotizan ni pagan impuestos. Entonces eso es una generación de mucha gente, yo no sé cuántos serán, pero debe ser de mucha gente en un mundo informal que no son lumpen social, pero que son personas que tampoco contribuyen a la nación de ninguna manera. Eso hay que llevarlo a un grado de formalidad. La informalidad de estos jóvenes nuevos emprendedores se debe a la rigidez del código laboral. Por supuesto. No, hay problemas que nosotros no queremos discutir, pero nosotros estamos más preocupados por los que están empleados que por los que vamos a tener que emplear. Estos muchachos hay que incorporarlos formalmente al empleo, pero tenemos que flexibilizarle las leyes que están en... Usted ahora sí es abogado, puede decirle, para poder yo disponer de alguien, de votar a alguien, primero me secuestran la empresa. Entonces... ya tú no tienes empleo, tienes enemigos. Allí es donde está el desarrollo en los nuevos emprendedores que requieren no ser parte del gobierno, sino tener el espacio abierto en que se creen condiciones de confianza para ellos participar en la vida empresarial como emprendedores y que pueden atraer a los jóvenes, porque es que nosotros, usted y yo que venimos de otras generaciones, y Fernando también, ¿no? También. Sí, pero él está un poquito más atrás. Pero nosotros que no vinimos de eso, nosotros nos formamos en otra forma. Pero el mundo ha cambiado. Y la segunda pregunta que te quería decir era, tú fuiste viceministro de Relaciones Exteriores, tú sabes la importancia del valor geopolítico de Panamá. Enorme. El valor geopolítico de Panamá se ha incrementado enormemente con la nueva situación que hay en el mundo. Pero eso no está en debate. No, nadie le interesa, pareciera. Pero no, es que... Pero eso es lo que estamos enojados con todo el mundo. Mire, todo el mundo está enojado con nosotros. Nosotros con Colombia, nosotros somos complemento de Colombia y Colombia es complemento de nosotros. Costa Rica está bajo una seria situación de seguridad. Seria situación de seguridad. Arriba de nosotros, lejos. Y no estamos hablando de eso. Entonces nos ponemos contentos por Bukele, pero no entendemos que desde el punto de vista geopolítico, incluso más importante que Guatemala, somos nosotros. No porque seamos panameños ni porque estamos alardeando de nada. ¿Por qué tú crees que este tema no es un tema nacional? En primer lugar, y el primer tema que tocamos fue vital. Yo siento que tú no vas a regular esos emprendedores nuevos con el Código de Trabajo del 72. Olvídate de eso. O sea, que es otro escenario. Exacto. Eso por ahí no van los tiros porque no hay una norma que los pueda regular o solventarle su relación laboral. Eso hay que hacer una buena ley de emprendimiento con el propósito de que se regulen allí, que se regulen con esa nueva ley especial, porque pueden hacerse leyes especiales, eso no tiene ningún inconveniente, ni choca con el Código de Trabajo. Pero lo importante de esto es incorporarlos a la vida activa nacional en términos integral, ¿no? No puede ser por ahí que ande la gente con una computadora debajo del brazo y no paga impuestos, pero sí va al seguro, va al Santo Tomás. Y usa las carreteras. Y usa las carreteras y todo este tipo que uno paga impuestos es para poder exigir un poco más de vida. Lo otro, qué bueno que lo hayas planteado. Panamá tiene un valor estratégico vital para la región y hoy más. Sí, hoy más. Somos quizás el único en el área de lo que llaman el patio de los Estados Unidos, con un gobierno primero democrático y con tendencia a prolongarse en democracia, y tener un gobierno con Ricardo Martinelli estratégicamente útil para desarrollar y potencializar ese valor regional. Guatemala es un tema un poco, está cerca pero está distante, es un país que viene desde hace varios lustros, va a tomar más tiempo y es un país que viene desde hace varios lustros cuidado por México.
Sí. No es un país casi fallido. Y búscate el Triángulo Norte. Ahora Bukele salvó a El Salvador, pero ojo con eso más adelante en el tiempo, que a lo mejor nos va a sacar algunas canas. Esto comparto plenamente. Colombia. Yo se lo he comentado a Ricardo que quizás la primera acción de política exterior a hacer es tener una reunión bilateral de altísimo nivel con el presidente Petro. Que no ha venido a Panamá. Que no ha ido venido 7 veces a Venezuela. Yo no sé si lo han invitado o no, la verdad es que no sé, pero sí creo que con él hay que tener... Aquí o allá, a mí esas cosas de que, es que tiene que venir primero para yo ir después, a mí esas cosas me da lo mismo. Yo lo que quiero es hablar con el personaje. Sí. Y definir a 4 ojos primero si hay voluntad de verdaderamente ser buenos vecinos. Él puede tener sus ideas, nosotros no tenemos por qué compartirlas, pero sí tenemos una realidad que pesa más que una idea, que es la frontera del Darién. Me decía en estos días una altísima funcionaria de migración que Estados Unidos nos dio a nosotros $10 millones para ayudar pues ahí al tema de la frontera, y a Colombia 200. 200, ¿no? Eso es una diferencia abismal en cuanto a cómo nos ven, porque yo creo que los problemas están de este lado de la frontera, no en Colombia. Allá están lo que origina el problema, pero el problema de mantener, vigilar y ayudar a esta masa humana en una crisis humanitaria delicada está del lado nuestro, aquí en Panamá. Y ese es un tema que tenemos que auspiciarlo en buena fe. Las conversaciones que he tenido con autoridades de los Estados Unidos es: ustedes son parte de esta ecuación también, ¿eh? No se me vayan a olvidar de que ustedes son el destino de todo ese poco de gente. El destino, entonces, solamente arranca esa caravana esperando llegar a Texas, ¿no? Entonces, hay que hacer una gestión de política internacional entre los países que tenemos este problema. Desafortunadamente, Ecuador, que comparte con nosotros el inicio del problema, porque por ahí entran muchos africanos a ese país, está en el lío que está, en una lucha abierta contra los carteles mexicanos de la droga dentro del Ecuador, ¿no? Pero necesitamos concertar una reunión de altísimo nivel de presidentes para abordar esto con mucha sinceridad. Ya dejemos de, como dicen, de mamar gallo, ¿no? Que el problema está ahí y es colombiano el dicho, y define muchas cosas. Define muchas cosas. Para poder tener nosotros una solución. Yo tengo algunas personales que no voy a decir todavía, pero se le puede encontrar solución a ese asunto, definitivamente. Hay algo que tú dijiste pero Colombia y Costa Rica, Costa Rica tiene un problema al revés, ¿no? Costa Rica no nos exporta violencia, no nos exporta narco. Tenemos una frontera con Pasocanoa que es como... Yo le denominé cuando era ministro de Seguridad nuestra pequeña Tijuana, porque proporciones guardadas, es casi un Tijuana eso para nosotros y para ellos, donde hay muy poca ascendencia del gobierno central de Costa Rica en lo que pasa en Pasocanoa. Al señor oficial de la Guardia Civil de Costa Rica, como dicen ellos, en Pasocanoa es Dios. Es Dios. Y a mí yo tuve experiencia donde se limpiaba los zapatos con la orden que daban de la presidencia de San José. Entonces esas cosas son problemas de ellos, pero Costa Rica no tiene el nivel de problema, o no genera el nivel de problema que nos genera Colombia. Pero sí se está agravando su situación interna producto de la violencia, de los asesinatos. Y de un presidente que poco Costa Rica. Es nuevo. Acuérdate que él llegó prácticamente... Parece un extranjero. Exacto. Él llegó prácticamente de Estados Unidos, creo, a trabajar para presidente, ¿no? Pero cosa que el señor Arévalo 3/4 partes de lo mismo, ¿eh? El señor... en Guatemala, sí. Pero bueno, ese también es otra mezcolanza diferente, pero... Yo siento que Colombia, hoy por hoy, después de los Estados Unidos, es el principal país socio, país, frontera, limítrofe, con el que tenemos que tener el más alto nivel de relación política. Y el embajador que se nombre en Colombia tiene que ser un enviado personal del presidente con alto nivel político. Si tú estudias la economía colombiana y la economía panameña, son complementarias. Tú te vas a dar cuenta, y si ves la necesidad de Colombia de usar el Atlántico y el Pacífico de forma eficiente, nosotros somos los que podemos dar ese servicio. Pero ellos pueden dar muchos servicios de inversiones en Panamá. Entonces, pero para hacer eso, nosotros necesitamos una frontera segura. Nosotros hemos perdido el Darién porque no queremos hacer nada en Darién ni queremos comunicarnos, pero hemos perdido el Darién como nosotros tenemos que habitar Darién, ¿no? Llevar la mano al Estado. Exactamente. Que se hizo en nuestro tiempo, pero se olvidó. Creo que nosotros hemos puesto una barrera
contra no solamente Costa Rica. Yo hablo, él estaba hablando al empresario que estaba aquí hace Ramón. nuestro colega, nuestro tocayo, la necesidad de comprender el mundo hoy, porque el mundo se ha hecho más chiquito. Así es. En el sentido de sus niveles de comunicación y de Porque problemas. hay algo, José Raúl, que va a ser muy distinto. Bueno, muchas cosas van a ser distintas a lo que ustedes recibieron en el año 2009. Uno es, por ejemplo, esa pérdida de esa, y hablaba de esa fama que tenía Panamá. Por ejemplo, los Panama Papers, que fueron un Devastador. tiro a la línea de flotación de Devastador. de nuestra imagen. De esa no nos recuperamos. De esa no nos recuperamos más. Y hay algo que tú dijiste hace casi 10 años y que hoy ya se ha puesto muy en boga, referente a que Panamá pareciera ir camino hacia Ecuador. Un sistema de justicia fallido, la relación intrínseca y casi ya visible que hay entre el narcotráfico y la política. Todas esas cosas van minando a que nosotros nos convirtamos en Ecuador si el próximo gobierno no toma el toro por las astas. Bueno, lo dije y me dieron palo, ¿no? Pero está pasando. No hay partido político que esté inmune. No hay institución que no esté inmune a la infiltración. Ahí tuvimos ese caso en Pedací. Barbaridad. Sí. Casi $2 millones en cash, una montaña de carros de super lujo, no sé qué cantidad, 45.000 euros. Una funcionaria del Tribunal Electoral que arrestaron bajándose de un avión viniendo de Europa. Varios miembros de estamentos de seguridad metidos en el problema. Y eso me lleva a mí a una conclusión. Las costas panameñas hoy día, permeadas, luego de que Varela quitó los radares, están hoy siendo caldo de cultivo para todas esas actividades porque no hay control. ¿Y compran el control con qué? Con el exceso de billetes. Si tú te pones a ver lo que se está incautando en droga, sácale un porcentaje, por pequeño que sea, a lo que se queda en Panamá por contribución a que esa droga pase. Es una montaña de dinero. Eso compra conciencia, compra votos, compra instituciones, compra policía, compra lo que te dé la gana. Entonces, nosotros no podemos seguir así. Nosotros no podemos tener un órgano judicial como está amenazado, y mucho menos como está. O vamos a tener que llegar a la triste época de Colombia en donde los jueces y los fiscales van a tener que ser sin rostro para poder administrar justicia. Ojalá Dios quiera, no lleguemos a eso. Pero si no le ponemos cuidado a la periferia de nuestro patio, a lo que nos rodea, pues clarito podemos llegar caminando por nuestros propios pies a lo que es Ecuador hoy día, ¿no? Entonces, yo no quiero eso. Y haré, si el pueblo panameño nos elige, lo que esté en mi humilde capacidad para poder trabajar y fortalecer nuestra seguridad interna y hacia afuera. Por otro lado, tenemos la urgente necesidad de meterle el lomo al canal. Claro. Sobre todo en los conflictos que están pasando del otro lado del mundo, que hacen que nuestra ruta pueda ser la elegida. Desgraciadamente la tormenta perfecta se da en el momento de la discusión de la ley del Canal de Panamá. Sí, como no. El capítulo del Canal de Panamá. Yo fui parte de eso y me tocó negociar por el gobierno en dar a la Asamblea. La autoridad del Canal de Panamá no es un agente fuera del gobierno de la República de Panamá. No. Es decir, su política exterior está determinada por la política del Estado. Por supuesto. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? El eco internacional de las declaraciones que hacen funcionarios de alto nivel del Canal de Panamá con respecto a una urgencia que la llevan a niveles incluso más allá de su propia realidad. Nosotros en Panamá nos sentamos y le buscamos una solución al agua y ya lo. Pero estamos dando voces de alarma sin coordinar con el Ejecutivo. Bueno, Entonces, lo que te estoy planteando es que en este momento la autoridad del Canal de Panamá, que es una entidad autónoma, no es el gobierno de la República de Panamá. Y no funciona. Yo voy a hablar de esa época. Yo fui parte de ese título constitucional y el presidente Guillermo Endara me encomendó la tarea de negociarlo en la Asamblea. Por razones de política interna, pero tuve esa oportunidad y tuve ese franco diálogo con diputados del PRD, encabezados por Gerardo González, que hizo un aporte a la nación desinteresadamente, que siempre yo lo reconozco cada vez que puedo. Fue el hombre que llevó
la luz de su partido y de su bancada en aprobar los temas conflictivos. Nosotros tuvimos un ministro, Jorge Rubén Rosas, que era ministro de Trabajo, que renunció al gabinete para irse como diputado a la Asamblea a pegarle a la norma que dice que es prohibida la huelga en el canal. Él creía de que el canal, los obreros del canal tenían que tener derecho a huelga. Imagínense ustedes con los sindicatos que tiene el canal hoy día, si eso existiera, ya se hubiera trancado eso hace muchas veces. Definitivamente, y quiero a los televidentes enfocarlos en el tiempo. Cuando ese título se armó en el año 92, que comenzamos a trabajar en él en el 92 junto con la ley del ARI, porque fueron en paralelo, a ciencia y conciencia nadie tenía muy claro si los Estados Unidos iban a ir de Panamá. Vamos a empezar por ahí. Empezando. Sí iba a haber transición. La transición empezó a tomar fuerza ya en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares, cuando ya estábamos a 5 años del 31 de diciembre del 99. Pero en nuestro tiempo no. Pero se legisló, se creó ese título con mucha visión y mucha innovación jurídico-política en el país. Y sí, creamos una autoridad del canal autónoma, independiente, pero por ningún lado dice el título constitucional que eso es otro país dentro de un país, que es como han querido manejarla. Y esos son los nuevos Sonian que tenemos aquí, es esa gente que está allá, ¿no? Esa gente que siente que ellos no tienen que darle respuesta a nadie, ni darle explicaciones a nadie, que ellos están por encima del país. Y la figura del ministro de Asuntos del Canal se creó justamente para lo que tú dices, José, de que fuera el liazón, el conducto comunicador entre el órgano ejecutivo, rector de la nación panameña, y la junta directiva del canal, a quien se le dieron amplísimas facultades hasta de legislar, prohibiéndole a la Asamblea la posibilidad de legislar si no fuera a través de leyes marco. Por eso que a mí me llamó un poco la atención y con un poco de coraje lo puse en un Twitter cuando iba a Quijano, al exadministrador Quijano, decir que bueno, que no hicieron lo derribando porque es que le derogaron la ley en el 2006 y no hay ley, pues, y no pudieron hacer nada en todos estos años. Señor, la Constitución le da a la Junta Directiva la facultad privativa de llevar al Consejo de Gabinete y a la Asamblea la ley que corresponde a la definición de la cuenca hidrográfica del canal. Si por alguna razón, que las conozco porque también ayudé a que el referéndum de 2006 no se le cayera a Martín Torrijos, y lo digo con toda honestidad, ayudamos los partidos políticos de oposición de la época a salvar el referéndum. Excepto uno. Ah, bueno, no, ese uno vino después en la votación. Era Marco Amelio el presidente de ese partido en ese momento. En ese momento, el Canal de Panamá enfrentaba la disyuntiva de menos cero credibilidad ante el mundo, y lo hemos ido subiendo. Pero ¿qué ha pasado? Se nos disparó la autoridad del Canal de Panamá como si fuera un país paralelo, y a mí me tienen que convencer de que no es así. A mí me tienen que convencer de que la Junta Directiva del Canal de Panamá le da a este país un informe por lo menos cada dos veces al año de cómo va el canal, o nos enteramos por ahí porque algún medio informativo hace una investigación periodística y entonces, falta agua, falta esto, se dañó la tina de agua, se rajaron las esclusas. Eso no debe ser así. La conducción que debe tener el Canal de Panamá con el órgano ejecutivo, sin meter una mano en la otra, porque de eso no es lo que se trata ni de lo que yo estoy hablando, debe ser eso, para tener el canal incorporado a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nuestro país puede que crezcamos en la industria agropecuaria, que seamos más exportadores en piña, sí, pero nuestro futuro es la logística, por amor a Dios. No nos vamos a poner a invertir las reglas del juego en este momento. Nuestro futuro es la logística, lo marítimo, lo de devoción al mar, lo que tenemos que hacer en puertos, lo que tenemos que hacer en cabotaje, lo que tenemos que hacer en zona libre, meter un tren que llegue a zona libre, un ramal de ese tren que entre a zona libre y transformar ese emporio comercial caído que tenemos en Colón, para generar puestos de trabajo en Colón. Yo siento que tenemos que hacerlo, yo no veo por qué no. Y eso pasa por una sola cosa: voluntad del presidente, que le diga a esa junta directiva y al ministro del canal que se designe: usted es mi voz allá, que es lo que debe hacer, y ustedes hablan conmigo a través de él, y vamos a tener una reunión bimensual de la junta directiva con el presidente para hablar de todo, aunque no tengamos agenda, vamos a conversar, para que ustedes nos informen y nosotros podamos nutrir al país. Yo no le estoy pidiendo a ustedes que nos permitan actuar dentro del canal. Yo creo que eso no es, ni es mi propósito, y yo entiendo perfectamente, porque la vi nacer y ayudé a hacerla nacer, lo que el título constitucional establece. Pero lo que no podemos permitir
y lo digo tranquilamente, es que se nos fue el canal desde hace tiempo, que la autoridad del canal se nos fue del país. Entonces estamos hablando allá, llegó el administrador del canal, como si llegara Dios. Él es un funcionario público del Estado panameño. Él no es CEO de una empresa transnacional. Claro. Que perfectamente lo pudiera hacer. Y si lo fuera, estuviera bajo la ley panameña. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es muy, muy importante lo que tú has planteado, José, y gracias por permitirme a mí esta oportunidad, que muy pocas veces estos temas son de interés. ¿Por qué te lo planteo? Porque ahora, nosotros aquí todas las mañanas conversamos. Fíjate, mira el mundo, ¿verdad? Tienes una crisis en Yemen, que afecta al canal de Suez. Y tienes una crisis en Irán que afecta al canal de Suez. Tienes una en Egipto, con Mar Rojo. El Mar Rojo, etc. Tienes una crisis en el estrecho de Taiwán. Sí, señor. Constante. Entonces, tú tienes Panamá es parte importante de esta cadena de comercialización mundial. Claro. Entonces nosotros tenemos que tener claro que cada vez que alguien que representa la máxima autoridad del canal de paz habla para el mundo. Yo tengo los artículos que se han publicado en el y me preocupa mucho. Todos son negativos. Sí, es la imagen. Porque nosotros tenemos suficiente agua y tenemos muchas formas de resolver el problema. Por supuesto. Pero esa forma tiene que ser pasar por una política de Estado con respecto a la utilización del agua dulce de la República de Panamá. No del canal nada más. El canal es una parte de la República de Panamá, no es el canal. Total. Un plan nacional de agua. Exactamente. Un plan nacional de agua, es vital, vital, vital. Y te digo una cosa, en adición a ello, muchos de los barcos que le meten esos misiles llevan nuestra bandera también. O sea que quedamos en la noticia. Sí, quedamos en de todas maneras, de todas, ¿no? Así es, José Raúl Molino. Gracias. Como Gracias siempre, un placer haberte Saludos tenido acá. A la audiencia y les agradezco siempre por estas oportunidades de diálogos y preguntas y respuestas muy inteligentes. Gracias a los dos. Gracias. Voy a información comercial. Cuando regresemos, tendré a Diana Laguna, viceministra de Medio Ambiente, hablando de la situación de Cerro Patacón. Después del cambio, hay más.